y bueno, no se graba o directamente, pues eso, en principio si también podéis no conectar la cámara, tampoco se os vería la cara. Así que si nadie tiene ningún problema... Vale, se grabará la sesión para poderla compartir después y si alguien tiene alguna objeción se administrará su participación y ya está, ¿de acuerdo? Y nada, la idea para la jornada de hoy es en principio, pues bueno, daros la bienvenida un poco desde medio, explicaros un poco el objetivo del taller de hoy y después ya daremos paso a los que son bueno, los coordinadores y socios del proyecto que explicarán los avances o los resultados que han ido obteniendo, ¿no?, a lo largo del proyecto. Bueno, ella es Eva San Blas, es ingeniera forestal, entre otras muchas cosas del equipo de Medio 21. Yo soy Fernando Almau, también soy ingeniero forestal. Y estamos participando en el proyecto el PIFAS, que ahora os explicarán, ¿de acuerdo? Y el taller de hoy está centrado en incendios. Por desgracia, en 2025 en España y en Portugal hemos sabido mucho de lo que está siendo este problema. A territorio y el uso de espumas, sobre todo cuando estamos en zonas linde entre monte y zonas pobladas. Y planteamiento de estrategias de acción ante una problemática presente, porque luego el uso de esas espumas, cuando nos vamos, pues eso queda ahí y puede suponer un problema. Entonces vamos a hablar de toda esta problemática a lo largo de las próximas ponencias que vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? ¿Pero? Así que nada, ahora daremos paso a Ana Pereiro, que ella es, es de la Universidad de Innova, y nada, es la coordinadora del proyecto Alerpifas y explicará un poco, pues nada, qué es el proyecto Alerpifas, toda la estrategia que se está siguiendo, también la problemática actual con los PIFAS, un poco para poner el contexto. Después pasaremos a Albert Serra, que es de Zetaco, también Zetaco son socios del proyecto, y nos explicará una herramienta que han desarrollado, que es para la monitorización de los PIFAS en espacios naturales. Y ya finalmente contaremos con la presentación de Juan Picos, de la Universidad de Vigo, que explicará cómo está actualmente la problemática de los PIFAS en el entorno, en el ámbito de los incendios forestales. En cualquier momento se dejará, tras cada presentación, se dejarán como unos 5 minutos para preguntas y después también tendremos unos 10 minutos al final del taller para debate. ¿De acuerdo? Pues Ana, cuando usted quiera. Ok, voy a compartir. Ok. Hay un botón abajo que te pone lo de compartir. Sí, un segundo. Ok, ¿conseguís ver? Sí. Estoy escuchando con eco ahora. ¿Soy yo o vosotros Ahora estáis escuchando? nosotros. Ok, ahora sí, ahora mejor. ¿Lo veis en full presentation? Sí, ok. Buenos días, agradecer la invitación y la organización de MED 21 junto con la Universidad de Vigo de este taller, ¿ok?, específico para presentar el proyecto Alerpifas, ¿ok?, que nos gustaría compartir con vosotros para poder explicar algunos de los peligros asociados a las áreas naturales y forestales relacionadas con el uso de espumas, y en mi presentación me voy a centrar en un producto, en una estrategia transnacional que hemos diseñado dentro del proyecto para el área sudoe, que es el sur de Francia, España y Portugal, que por desgracia, teniendo en cuenta el cambio climático, es la zona europea más afectada con incendios severos en los últimos años. ¿Ok? ¿Por qué estudiamos PFAS? Porque son compuestos químicos que son considerados los químicos eternos, porque son tan estables que su degradación es muy complicada, pero estas propiedades únicas les dan un uso masivo en un montón de aplicaciones industriales donde casi es imposible o muy difícil sustituir las propiedades de estos compuestos, porque repelen al mismo tiempo agua y óleos de aceites, ¿ok?,
Son muy estables a altas temperaturas y a la degradación con químicos, con luz y con microorganismos. Y claramente algunos de ellos, porque no todos, todos son persistentes, pero algunos de ellos se bioacumulan en nuestro organismo y pueden ser altamente tóxicos. Los compuestos más estudiados con una clara consecuencia en la salud humana y en los ecosistemas ambientales es el PFOA y el PFOS, ¿ok? Que han demostrado estar relacionados con un montón de enfermedades, cánceres, problemas de tiroides, de colesterol, entre otras enfermedades, también en el desarrollo de los fetos, en los embarazos, y claramente el consumo de estos, por ejemplo, estos dos que son los más tóxicos, son consumidos y bioacumulados en nuestro sistema, sobre todo con el agua potable que consumimos y con la comida, porque también se bioacumulan en las plantas, en las frutas y en toda la cadena alimentaria. ¿Ok? Cuando se bioacumulan. Claramente se utilizan en un montón de aplicaciones industriales teniendo en cuenta el uso, las propiedades únicas de estos compuestos, y este proyecto se centra en las espumas contra incendios, que es una de las fuentes más importantes de emisiones de estos compuestos al ambiente. Sin embargo, también hay muchos PFAS que son completamente inertes, son persistentes, siguen siendo muy difíciles de degradar, pero realmente no son ni tóxicos ni se bioacumulan en el organismo, siendo usados en bastantes aplicaciones médicas, porque son nuestro cuerpo los expulsa sin tener ninguna bioacumulación o ninguna consecuencia tóxica. Por lo que tenemos que diferenciar entre los compuestos, los PFAS tóxicos y no tóxicos, y los que son también de uso esencial y no esencial, porque es una de las discusiones a nivel europeo, porque claramente si podemos sustituir estos compuestos por alternativas que están demostradas que no tienen consecuencias ni en la salud humana, ni en la salud, ni en los ecosistemas, claramente es recomendable, es urgente sustituirlo. Pero cuando el uso es esencial y el riesgo es mucho peor sustituyéndolo con compuestos que son peores a largo o medio plazo para la salud humana o por el ambiente, claramente reemplazar estos compuestos no es la solución. ¿Por qué estudiamos en Alert PFAS las áreas protegidas, las áreas naturales? ¿Okay? Porque hay estudios que demuestran que más del 50% de los ríos, el 30% de los lagos y las zonas costeras, entre el 50 y el 100%, exceden, los estándares de calidad para, por ejemplo, el PFOS, que es uno de los más peligrosos. Y estos estudios se realizaron entre 2018 y 2022 y demuestran que las áreas naturales están expuestas a estos y claramente las áreas naturales es una de las fuentes más importantes para el agua de consumo, y como es una de las fuentes por las que hay más riesgos para la bioacumulación en nuestro organismo, claramente hay que proteger las áreas naturales. En Europa,
casi los kilómetros de cuerpos acuáticos conectados con áreas naturales es bastante elevado, y esto hace urgente la gestión y la monitorización de los PFAS en estas áreas naturales. ¿Ok? Usando datos europeos de la base de Copérnicos y los incendios más severos de los últimos años, hemos visto que el cambio climático ha aumentado drásticamente los eventos, y la gravedad de estos incendios. Y si comparamos, ¿ok?, el área ardida, ¿ok?, en 2025 de los distintos países europeos, Portugal, España y Francia tienen una gran parte del área ardida a nivel europeo. Por eso el área sudoeste es de las más importantes para ser estudiadas con respecto a estos compuestos. ¿Ok? Como explicaba anteriormente, es estimado que las espumas contra incendios generan por año una emisión de 80 toneladas, de PFAS para el ambiente, que pueden llegar a el agua o ser también bioacumulados en plantas o en frutas que podemos consumir. ¿Ok? Con lo que claramente en los incendios forestales, la primera fuente lo que se usa masivamente para apagarlos es el agua, ¿ok? Pero en áreas cercanas a viviendas, a industrias, a bases militares, a estaciones de incendios o otro tipo de zonas urbanas, claramente las espumas son utilizadas en bastante cantidad para proteger estas instalaciones. ¿Ok? Nuestra estrategia empezó estudiando los compuestos más utilizados en estas espumas, ¿ok?, y cuáles son las fuentes de contaminación para las áreas forestales. Claramente estudiamos hicimos un screening, un mapping, ¿ok?, entre los cuerpos acuáticos, las áreas áridas en los últimos años y las áreas naturales, para seleccionar los puntos más importantes donde deberíamos hacer un estudio más riguroso de la presencia de estos compuestos en las áreas protegidas. Se hizo una campaña de recogida de muestras a nivel de Portugal, de España y de Francia, en la mayoría, en muchas áreas protegidas no se encontró PFAS, pero en otras, en España y en Portugal, sobre todo en Francia no, pero en España y en Portugal se encontraron concentraciones elevadas por encima muchas veces de los límites máximos determinados en la Directiva Europea para agua potable. ¿Ok? Hemos analizado rigurosamente todas las regulaciones a nivel europeo y nacional y regional en toda el área sudoeste, y hemos establecido cuáles son las necesidades más importantes para poder combatir y poder prevenir la contaminación de este tipo de compuestos. Hemos analizado esta estrategia teniendo un análisis inicial de fortalezas, debilidades, oportunidades y
y amenazas, ¿ok? Entre las fortalezas, claramente la Unión Europea en los últimos 10, 15 años ha invertido bastantes esfuerzos en esta problemática, aunque estamos bastante alejados del avance que hay en Estados Unidos, donde se han detectado problemas serios relacionados con estos compuestos ya hace muchísimas décadas, ¿ok? Algunas de las debilidades es que no hay las fuentes, porque claramente no es una amenaza que la gente pueda ver, ¿ok? Y es una debilidad, pero claramente la parte de administración pública y demás se ha dado cuenta de que tiene que actuar para evitar este tipo de contaminación. También hay alguna debilidad en las metodologías en las distintas regiones para cuantificar este tipo de compuestos y claramente se tienen que desarrollar, usando herramientas digitales, la identificación de las fuentes más importantes de contaminación de este tipo de compuestos, ¿ok? Claramente, como he explicado, hemos determinado toda la regulación relacionada con los PFAS que empezaron a nivel europeo a ser monitorizados en 2020 y se empezaron a monitorizar y a tener una restricción mucho más importante de los PFAS más problemáticos, que son los de cadena larga, a partir de una cadena de 9, a partir del 2006. Después hubo una directiva para la agua superficial en 2008, ¿ok? Y en Portugal entró en vigor un decreto ley en 2015 relacionado con estos compuestos. En 2019 se empezó a controlar con mucha más fuerza compuestos altamente tóxicos y bioacumulables, como es el PFOS o el PFHX sulfonato y sus derivados, que fueron incorporados en la Convención de Estocolmo. En el Green Deal y en la Directiva de Agua Potable de 2020 fueron incorporados límites tanto para el total como para la suma de los 20 PFAS más importantes con consecuencias en la salud humana y en los ecosistemas. En 2022 la Comisión Europea estableció estándares de calidad ambiental, y en 2023 se implementaron tanto en Portugal como en España, por ejemplo, directivas para prohibir los PFAS en las espumas, en 2024 se incorporaron estos compuestos en la directiva de aguas residuales, y en 2025 hay las propuestas para los distintos materiales que pueden estar en contacto con los alimentos donde este tipo de compuestos está totalmente prohibido. Y también se han prohibido el uso de este tipo de compuestos, por ejemplo, en los pintalabios water free o en otro tipo de usos en ropa que no son esenciales,
Las bases de nuestra estrategia, teniendo en cuenta todas estas directivas y todo este estudio, se centró claramente en una monitorización de los puntos en el área SUDOE más rigurosa, teniendo en cuenta las prioridades que expliqué anteriormente, y también desarrollar, usando herramientas digitales, la integración de otros estudios y de otras bases de datos para poder identificar de una manera más eficiente los sitios donde hay una probabilidad mayor de encontrar este tipo de compuestos. También es una prioridad para nosotros dentro del proyecto ALERT-PFAS las sesiones de sensibilización y educación, como es el taller que estamos celebrando hoy. También hemos establecido comités de transferencia en los distintos países y regiones que participan en el proyecto, porque son esenciales para poder establecer las mejores estrategias y planes para la prevención de la contaminación de este tipo de compuestos. Y hemos desarrollado con CETACUA herramientas digitales para poder monitorizar y mapear cuáles son las zonas más peligrosas donde pueden estar estos compuestos. ¿Ok? Como hemos explicado, se estableció, CETACUA ha desarrollado una herramienta digital que utiliza inteligencia artificial para predecir el estado actual y el futuro de contaminación en áreas naturales. ¿Okay? Esta base de datos integra ya datos existentes y los propios datos recogidos en nuestro proyecto, ¿ok? Y también establece cuáles son, si los límites, ¿ok?, ultrapasan la directiva de la suma de los 20 PFAS más peligrosos, ¿ok? Y claramente en nuestro estudio en las áreas naturales hemos establecido que estos compuestos son los que aparecen con más frecuencia cuando tenemos límites superiores o cercanos al límite en el agua, en la directiva del agua potable. Y hemos hecho en Francia un estudio bastante importante donde hemos demostrado que muchas veces los productos que son comercializados como PFAS free, ¿ok? Que para espumas que en principio son comercializadas porque no contienen estos compuestos, la concentración de ese tipo de espumas con las que sí contienen los compuestos fluorados es igual o superior en algún caso. Este estudio fue realizado inicialmente en Francia y ahora lo estamos realizando a nivel de España y Portugal, confirmando que hay que tener un control y una regulación mucho más severa en etiquetado y en la comercialización real de este tipo de espumas. ¿Ok? Claramente se tienen que tomar las muestras y se tienen que hacer análisis rigurosos para este tipo de compuestos para claramente determinar de forma exacta, okay, la presencia de estos compuestos en las áreas naturales. Y claramente se integran, okay, información de otras bases de datos para ver el riesgo, ¿ok?, de tener estos tipos de compuestos en distintas áreas, ¿ok? Esta herramienta, ok, que Albert de ZACUA explicará con mucho más rigor a continuación, nos permite hacer una gestión mucho más eficiente y guiarnos en qué zonas son las más prioritarias para estudiar y para limpiar y aplicar tecnologías para
poder eliminar estos compuestos, ¿ok? Y también reduce el coste de tener que monitorizar muchas más regiones, ¿ok? Y permite que los distintos usuarios puedan tomar decisiones, por ejemplo, a nivel de autoridades públicas. ¿Okay? Otras fuentes muy importantes de contaminación, aparte de las espumas, son los aeropuertos, las estaciones de bomberos, ¿ok? Porque claramente estos locales tienen por prevención de riesgos entrenamientos para el uso de espumas en situaciones de emergencia, y en aeropuertos y en estaciones de bomberos las espumas utilizadas son las más eficaces, que en la mayoría contienen este tipo de compuestos. ¿Ok? El otro pilar de nuestra estrategia es la sensibilización y la educación, y hemos realizado, por ejemplo, distintas sesiones, ¿ok? Una donde ha participado un elevado número de participantes ha sido en agosto del año pasado, en Lisboa, donde más de 300 personas de distintos países de todos los continentes a nivel mundial, porque se realizó dentro de un congreso internacional, conseguimos discutir con la Comisión Europea. Hubo una persona de la División Ambiental de la Comisión Europea que participó online en esta sesión de debate sobre las recomendaciones que se deberían de tomar para mitigar, ¿okay?, la contaminación de estos compuestos, y cómo se deben de reemplazar o cómo se deben también sintetizar y tener alternativas que puedan tener PFAS, pero que sean completamente inertes para la salud humana y para el ambiente, porque muchas veces es mucho mejor estas alternativas que no son tóxicas ni bioacumulables y que mantienen las propiedades de estos compuestos, que sustituirlos por otros compuestos completamente diferentes, que muchas veces a medio o largo plazo tienen consecuencias en la toxicidad peores que las de los PFAS. ¿Ok? En esta misma sesión de agosto se hizo con la colaboración de FEUGA sesiones con interacción con niños para concienciar, ¿okay?, sobre lo importante que es proteger las áreas ambientales, las zonas y el agua de toda la contaminación relacionada con el cambio climático. Y tuvimos la participación de más de 100 niños de edades entre 4 y 12 años. Otro ejemplo de educación ya más dirigida para usuarios, ¿okay?, bomberos, protección civil, empresas y municipios, es una sesión realizada por el Principado de Asturias, que es uno de los socios del proyecto, el año pasado también, donde también se sensibilizó y se recogió información útil de estos usuarios sobre la problemática de los PFAS, ¿ok? También FEUGA ha realizado distintas infografías muy útiles para explicar en un lenguaje mucho más simple cuáles son los problemas asociados a la contaminación de este tipo de compuestos y las consecuencias, sobre todo a medio y a largo plazo, ¿ok? Como he explicado también, hemos establecido distintos comités de transferencia, uno en Portugal, otro en Francia y 4 en España, en las distintas regiones donde tenemos socios, Cataluña, Galicia, Castilla y León y Asturias, donde cada uno de estos comités de transferencia tienen representantes de los distintos organismos que consideramos que son esenciales para poder establecer estrategias y planos de prevención útiles para todos los usuarios, como son las administraciones públicas, las ONGs, los operadores de tratamiento de aguas, laboratorios,
las instituciones académicas, las agencias forestales y agricultura, distintas agencias ambientales y de la salud pública, agentes locales y los responsables claramente de las áreas naturales. ¿Ok? ¿Cuáles son las responsabilidades y las competencias? Claramente en las estrategias, en los planes y demás, han colaborado activamente para asesorarnos en acciones concretas que se deberían establecer y que son esenciales para la prevención de este tipo de compuestos, y también proponiendo distintas recomendaciones que se deberían tomar a nivel político cuando estamos hablando de autoridades públicas. Cuando hablamos de empresas, claramente identifican problemas claros donde se tienen que establecer medidas de prevención y de eliminación de este tipo de compuestos, y nos comparten mucha información útil para poder implementar estas estrategias. ¿Ok? Las universidades son los que proporcionan claramente soluciones para la eliminación de este tipo de compuestos. Conseguimos compartir y sensibilizar sobre estas problemáticas que muchas veces son totalmente desconocidas para el público en general. Eso conseguimos innovar porque solo así conseguimos prevenir y eliminar este tipo de contaminación, y participamos activamente en la educación y la sensibilización. Las organizaciones públicas o privadas relacionadas con la salud y con el ambiente son esenciales en las sesiones de sensibilización, en promover claramente alternativas sustentables, más verdes, ¿ok? Y facilitan la colaboración muchas veces con los usuarios y con las autoridades locales, ¿ok? Las agencias de inspección y de regulación, claramente, como hemos identificado, la problemática de etiquetar incorrectamente, hay que tener un control mucho más severo sobre los procesos industriales, sobre las prácticas, y compartir y alertar sobre las mejores prácticas para la prevención de la contaminación de este tipo de compuestos. Hemos establecido un plan hasta el final de 2026, que es cuando termina el proyecto Alerpifas, y esperemos que podamos continuar en otros proyectos con la implementación de estas soluciones, donde queremos combinar tanto los eventos de sensibilización como los de educación con workshops, ¿ok? Y siempre con una colaboración estrecha con todos nuestros comités de transferencia en los 3 países, en Francia, Portugal y España, para poder recoger información esencial que queremos desarrollar ahora un plan estratégico para la prevención de las áreas forestales de la contaminación de este tipo de compuestos, que es el producto final de nuestro proyecto, y donde Medi21 y la Universidad de Vigo están participando activamente. Claramente, esta estrategia transnacional inicial sobre la Alerpifas nos da información esencial sobre las áreas naturales, combinando monitoreo científico, analizando los posibles riesgos, consiguiendo la colaboración de los distintos usuarios y de las entidades reguladoras, y guiándonos de dónde son las áreas más prioritarias donde debemos intervenir. Hemos claramente establecido que la educación y la sensibilización es esencial en todos los usuarios para tener
conciencia sobre esta problemática específica y hemos establecido inicialmente en el proyecto, teníamos la ambición de establecer un comité de transferencia, pero durante la implementación hemos conseguido establecer comités de transferencias en cada una de las regiones que nos han ayudado estratégicamente, de forma muy activa en esta estrategia transnacional inicial y que van a colaborar ahora claramente en el plan específico para la aplicación de la prevención de la contaminación de este tipo de compuestos en las áreas naturales. ¿Ok? Y, ¿ok? Con esto es mi intervención y estoy disponible para cualquier pregunta o comentario. Muchísimas gracias, Ana, sobre todo por ajustarte precisamente al tiempo que tenemos para que se ha sobrado el tiempo, con lo cual gracias. Eso siempre para dejar tiempo para que pregunten. Ahora, yo entiendo que mucha de la gente que a lo mejor no forma parte de este mundo en el cual lleváis centrados en el análisis de los contaminantes por PFAS un montón de tiempo, yo mismo reconozco que a mí me sorprendió cuando empezamos a trabajar en el proyecto muchas de las cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo de este proceso. Yo mismo, cuando he estado trabajando, no se me ha ocurrido nunca que la acumulación en el entorno de las estaciones de bomberos o de los aeropuertos o de los centros industriales donde se llevan a cabo maniobras y simulacros podría ser un problema. Y efectivamente lo puede llegar a ser a largo plazo para la salud de las personas y para el propio medio natural. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Ana. También la podéis poner en el chat si no queréis activar el micro. Tenéis la ventanita de chat justo en la barra de herramientas que aparece abajo en la aplicación. ¿Hay alguna pregunta? No. Bueno, es viernes, la gente ya a final de semana. Pero bueno, puede ser interpretado de dos formas. O me expliqué tan bien que no tienen dudas o todavía no se atreven a preguntar. Bueno, pues en ese caso pasaríamos a Albert. Ahora sería el turno de Albert Serra de Cetazo. Albert Serra, buen día, Albert. Hola, buenos días. Buenos días. Pues nada, todo tuyo. Vale, voy a compartir pantalla. Vale, ¿me confirmáis que podéis ver la pantalla? Sí. Vale. La pantalla. Perfecto. No, reiterar lo que ha dicho Ana, gracias por la invitación y la oportunidad de presentar. Pues uno de los desarrollos que estamos haciendo dentro del marco de este proyecto ALERPIFAS, que es esta herramienta digital que nos ayude o nos facilite esta gestión del riesgo de PFAS en espacios de áreas naturales. Entonces, nada, un poco lo que voy a presentar en estos próximos minutos es un poco el contexto muy brevemente, porque Ana ya lo ha explicado muy bien en la presentación anterior, pero sobre todo los objetivos y el por qué estamos haciendo este desarrollo en el proyecto. Muy brevemente la metodología en líneas generales, pero también para explicar cómo se ha hecho la herramienta y sobre todo qué datos tiene y un poco cómo son tratados. Y luego la parte principal será pues enseñar un poco qué pinta tiene este desarrollo que estamos haciendo, qué funcionalidades y para qué pensamos que puede ser útil y unas conclusiones finales y próximos pasos. Entonces, nada, a modo de contexto, Ana ya nos ha explicado pues, los efectos de preocupación que son los PFAS y su presencia en los espacios naturales y porque tenemos que tomar medidas, ¿no? Para intentar mitigar esta contaminación y también que, bueno, que son utilizados estos compuestos en multitud de usos, tanto urbanos, industriales, como que estamos aquí también en espumas antiincendios y que por lo tanto tienen varias vías para acabar llegando al medio ambiente y comprometer pues alguna de los recursos o usos que hacemos de espacios naturales y en este caso la herramienta se enfoca sobre todo
en la parte de masas de agua superficiales. Entonces, sabemos que tenemos esta situación, este problema de PFAS, y creemos que uno de los primeros pasos y de las primeras medidas que tenemos que hacer para intentar mitigarlo es identificar cuáles son aquellos puntos que son más críticos de tener estos compuestos y por lo tanto los que haya que centrar esfuerzos tanto de más monitorización, de tomar medidas para intentar reducir su presencia. También un poco como está en el arte y luego no sé si se van a compartir las presentaciones, pero ya existen algunas herramientas a nivel europeo, ¿no? Y os he puesto 3 de las más relevantes, bueno, 2 a nivel europeo y 1 a nivel de Estados Unidos, que están bastante avanzados en este tema, que permiten ya hacer una visualización de información relevante acerca de la presencia de PFAS en el medio ambiente. Sin embargo, un poco de este proyecto lo que queríamos era intentar diseñar la herramienta o las funcionalidades de un modo que pudiera ser útil para usuarios específicos o stakeholders específicos que tengan que de algún modo gestionar estos espacios naturales. Y ahora os explicaré mejor. Entonces, los objetivos principales de este desarrollo, lo que os decía ahora, es uno de los objetivos principales es esta herramienta que nos permita mapear y modelizar el riesgo de PFAS, y para hacerlo en línea lo que pueden necesitar diferentes usuarios que tengan que gestionar pues, estos espacios naturales o que hagan uso de estos espacios naturales, como ser operadores de agua, autoridades, gestores de agua, gestores de parques naturales y diferentes tipos de administraciones. Y también no solo incorporar la parte de visualización, que ya veréis que es una de las partes principales de la herramienta, pero sino también incorporar esta parte de diferentes fuentes de datos, modelado y tratamiento avanzado de los datos, que nos permite hacer este análisis de riesgo y profundizar un poco más en ciertos puntos esta evaluación del riesgo de PFAS. La metodología, de forma muy sencilla, para entender un poco los pasos principales que hemos ido haciendo para este desarrollo. Una de las primeras cosas que hicimos y que creemos que es un poco diferencial es ir a los stakeholders, ¿no? Un poco a este tipo de grupos que creemos que pueden estar interesados y preguntarles qué necesidades tienen en relación a caracterización y monitorización de estos compuestos para la gestión. Entonces, alinear un poco el desarrollo en base a sus necesidades. En base a esto se hizo un primer diseño de la herramienta, un primer mockup, un visualizador que no era funcional, pero que nos permitía ya definir un poco las funcionalidades principales que debería tener. Y en base a esto, pues identificamos qué datos y qué fuentes de datos necesitaríamos recolectar para desarrollar esta herramienta. Y con todo esto, básicamente lo que hicimos es, pues, adquirir estos datos, que ahora a continuación os explicaré un poco cuáles son, hacer este primer modelo, y donde estamos ahora es que tenemos lo que hemos llamado, bueno, mis compañeros de digital de Cetaco, pues este mínimo producto viable, y ya tenemos pues una primera versión de la herramienta que es operativa, que se puede utilizar, a pesar de que la idea es que en los próximos meses la vayamos validando y complementando. A nivel de metodología, también para tener un poco más de contexto de qué tipo de datos estamos recogiendo para la herramienta. Como veis, en la parte izquierda de la presentación hay diferentes fuentes de datos, desde imágenes satelitales. Las imágenes satelitales las utilizamos tanto como pone aquí para el uso del suelo, pero también para tener información de los incendios, como es el área quemada, la severidad del fuego, tiempo post-extinción, se refiere pues al tiempo que ha pasado desde que se extinguió el incendio hasta el momento actual. También información del suelo, por ejemplo, la distancia entre el incendio y la masa de agua a la cual estamos evaluando el riesgo. También información de meteorología de determinadas zonas, así como también información, aquí pone de sensores, que puede ser tanto de sensores como de monitorización histórica de estos compuestos en el medio ambiente, y otras bases de datos que os explicaré a continuación,
que hemos recogido pues información para incorporar en la herramienta, en este caso de una forma un poco más manual. Lo que hace la herramienta es adquiere todos estos datos y hace como 2 tratamientos diferentes de datos que os enseñaré a continuación, pero un primer tratamiento de datos es un mapeo a través de un GeoServer. Esto lo saben mejor mis compañeros de digital, pero al final es visualizar la información de una forma rápida y sencilla en un mapa. Y luego otro tratamiento de datos es esta parte de tratamiento avanzado de datos mediante árboles de decisión que permite hacer esta evaluación del riesgo de PFAS en puntos concretos. Que por lo tanto la herramienta tenga estas dos vertientes, ¿no? Permita esta visualización general y permita luego en determinados puntos hacer un análisis más específico del riesgo de PFAS. Entonces, nada, pasamos un poco más a ver qué pinta tiene la herramienta, ¿no? Que a veces es un concepto un poco etéreo, ¿no? Pues cómo se materializa esto. Básicamente, cuando hablamos de herramienta digital, en este caso es como una página web que tiene una URL, entonces es abrir un buscador en el ordenador, copiar esta URL y aparece esta pantalla. La herramienta tiene, bueno, como 2 partes, una parte principal que se accede mediante usuario y contraseña y una parte más de diseminación para todo tipo de públicos que es sin usuario y contraseña. El hecho de poner usuario y contraseña es un poco con la idea para diferenciarnos también de otras herramientas que existen, de que esta pues, sea focalizada para este tipo de público, de usuarios que creemos que pueden necesitar este tipo de información, también para tener su feedback, pero al final la podemos compartir y también si cuando acabe esta presentación se puede compartir el usuario y contraseña para que si algunos de vosotros estáis interesados en trastear en ella, pues podáis hacerlo también. Entonces, cuando el usuario entra, esto más a modo informativo, sin usuario y contraseña, lo que os decía es un poco más divulgativo del proyecto, que muestra la zona SUDOE de forma muy simplificada, los sitios de estudio, que esto también son muy importantes porque es las zonas que hemos centrado más información en la herramienta, que tenemos pues, el sur de Portugal, 3 sitios de muestreo en España y 2 el sur de Francia y dos en Portugal. Y esta primera parte simplemente localiza los sitios de estudio, las muestras que se han tomado y da unas primeras pinceladas de la relevancia de estos espacios naturales, que como nos decía antes, pues son relevantes hacer este tipo de monitorización por los servicios que obtenemos de ellos. Vale, entrando ya más en detalle en la herramienta, básicamente cuando el usuario ¿no? pone el usuario y contraseña, aparece esta pantalla, ¿no? que es la primera pantalla, una de las principales de la herramienta. Aquí, como veis, se visualiza en forma de mapa y nos centramos también en la zona SUDOE, que esto se marca un poco en el objetivo del proyecto, que comprende pues Portugal, España y el sur de Francia. Entonces, esta primera pestaña lo que queremos es que de una forma rápida el usuario lo que puede hacer es navegar por el mapa, ir a su zona de interés y hacer una caracterización rápida de la situación que tiene en su zona. Explicando un poco la leyenda de qué es lo que se visualiza en el mapa, empezando de abajo arriba, lo que hemos ido hablando un poco antes, se identifican aquellas infraestructuras que hemos ido comentando que pueden ser susceptibles de verter PFAS alrededor en el medio ambiente derivados del tipo de actividad que tienen. Y esto incluye parques industriales, zonas de entrenamiento de bomberos, aeropuertos, vertederos y algunas plantas de tratamiento de agua residual. La leyenda, como veis, está en inglés. Entonces, estas instalaciones, es todo lo que decía, por sus características, puede ser, no, evidentemente depende un poco de la casuística de cada sitio, pero son susceptibles que, oye, si tú tienes que gestionar un embalse, un espacio natural y tienes alguna de estas instalaciones cerca, ya puede ser un primer indicativo de que puede ser que estos compuestos aparezcan en tu zona de estudio de gestión. Luego también la herramienta incorpora otro tipo de infraestructuras que son las potabilizadoras,
que en este caso como infraestructuras que pueden estar afectadas, ¿no? o que tienen que tomar decisiones si en el sitio de captación de agua potable pues hay presencia de estos compuestos, ¿no? Que nos explicaba Ana antes, desde hace relativamente poco estos compuestos están regulados en el agua potable, hay un máximo que hay que cumplir en el agua de salida, entonces es una información relevante para las plantas saber si tiene estos compuestos en captación para tomar las decisiones oportunas en cuanto a gestión o tratamiento para asegurar la normativa de agua potable. Esto es en cuanto a instalaciones que se pueden visualizar en el mapa. Luego también lo que ahora son aquí puntos rojos son mediciones históricas de PFAS. Aquí en esta versión que os enseño hay principalmente las mediciones que hicimos dentro del proyecto ALERT PFAS, y eso quiere decir bueno, que algunas personas que fueron a campo tomaron medidas y se analizaron al laboratorio para caracterizar estos compuestos. Esta es una de las partes que os decía que estamos complementando, porque la idea es que no haya solo las caracterizaciones de proyectos, sino aprovechar otras fuentes de datos, otros proyectos u otros estudios que ya hayan hecho estas caracterizaciones y poder mapearlos también aquí en la herramienta. Y la herramienta también, no sé, pero en principio se verá luego, nos permite también identificar áreas quemadas y masas de agua superficial. En esta primera versión de la herramienta, de momento esto se hace para los diferentes casos de estudio del proyecto para tener esta información y este análisis de riesgo. Entonces, el usuario, a medida que va pasando por el mapa, aparte aquí no está hecho, pero estos son capturas de pantalla, pues puede hacer zoom in y zoom out y puede, pues, le da cierta información ya de los diferentes elementos del mapa. Si se trata de infraestructuras, que es de potabilizadores hasta parques industriales, da simplemente pues, el nombre de la infraestructura y el tipo. Si se trata de incendios, de áreas quemadas, da información de la fecha de extinción del incendio y la superficie quemada. Y donde proporcionamos un poco más de información en el mapa es en los puntos rojos, que son los sitios que se han tomado muestras y caracterizado PFAS. Que aquí la herramienta proporciona la localización y de qué proyecto o estudios tomaron los datos, en este caso pues del proyecto que presentamos hoy. Da información de la suma de 20 PFAS. Esto es uno de los parámetros regulados en la directiva de agua potable. Entonces, es un valor de referencia interesante para todas aquellas personas que tengan que gestionar PFAS. Entonces da este valor que hemos encontrado. Para que tengáis referencia, el límite en agua potable es 0,1 microgramos por litro. Entonces, aquí estaría un poco por debajo, pero bueno, ya hay presencia de estos compuestos, entonces habría que seguir monitorizándolos. Luego, la concentración de 4 PFAS específicos derivados de su relevancia y que también tienen un valor legislado, la suma del resto de PFAS de llegar a los 20 y la fecha que se tomaron los datos. Entonces, esto es la primera visualización de la herramienta, ¿no? Para lo que os decía, ¿no? Para tener esta foto general de la situación y para que aquellas entidades que gestionan uno o varios masas de agua o parques naturales de una forma rápida ya puedan saber si tienen, bueno, pues esto, riesgos si se han hecho monitorizaciones anteriormente de PFAS o si hay alguna instalación que puede suponer un riesgo. Luego, el usuario, otra cosa que puede hacer es, en alguna de las masas de agua que están habilitadas en la herramienta, que ahora de momento son los que conciernen a los casos de estudio del proyecto, que son los que os enseñaba antes en el mapa, 3 en España, 2 en Portugal y una en el sur de Francia, pues clicando encima de una de las masas de agua aparece esta pestaña, que esta tiene un poco la intención de profundizar en el análisis de riesgo de PFAS en esta masa de agua en concreto. Entonces, la información que aparece es la siguiente. A la parte superior, que aquí, bueno, empezando por esta media duna,
Lo que hace aquí la herramienta es, en base a todos los datos que os he enseñado antes, esto de información de incendios, uso del suelo, la distancia entre la masa de agua y el incendio, la herramienta hace una evaluación del riesgo cualitativo o semi-cuantitativo en 5 niveles para determinar el riesgo de presencia de PFAS en esta masa de agua derivado de incendios. Esto está pensado, ¿no? Pues por si ocurre un incendio cerca de un parque natural, de una masa de agua, que los gestores, de una forma rápida y sin necesidad de ir a coger muestra y analizarla, porque esto puede tardar varios días, pues ya tengo una foto de en base a esto, a las características del incendio, de la masa de agua, de los usos del suelo, si puede haber riesgo o no de presencia de estas sustancias en la masa de agua que gestionan. En lo que os decía, en una escala de 5 niveles, desde muy bajo a muy alto. Eso sería la media luna, y luego aquí en la parte bueno, lo que se espera, la evolución del riesgo esperada. La herramienta proporciona 3 niveles. Aquí es estable, ¿no? Se mantiene igual y puede ser subir o bajar. Aquí lo que hace la herramienta es predecir el riesgo de presencia de PFAS en los próximos 15 días desde que se consulta la herramienta. Aquí lo que hace también, la relevancia un poco de esta parte, sobre todo es en los días posteriores que ha ocurrido un incendio. Aquí la herramienta añade estas variables de climatología, previsión meteorológica, porque puede arrastrar, pues, bueno, si es aguas abajo, pues toda la zona quemada, una parte de pues, materia orgánica o cenizas, pues también estos compuestos, sí, por las características del incendio, se pudieran haber generado o utilizado espumas. Generado en el sentido, por ejemplo, lo que comentaban antes, si se quema parte o instalaciones artificiales, urbanas, ¿no? Bueno, plásticos, edificios, que a veces estos materiales pues, pueden tener PFAS en su construcción, si se queman luego se pueden lixiviar aguas abajo en las masas de agua. Entonces, esta primera parte hace esta evaluación del riesgo, un poco para tener ya una foto rápida, sobre todo en momentos que pueden ser de crisis, de cuando ocurre un incendio cerca de áreas que tú tienes que gestionar. Luego, el gráfico en relación a monitorización de PFAS. Aquí la herramienta da un espacio por si en esta masa de agua se han tomado mediciones de PFAS de forma histórica, poder ver la evolución. O también tenemos unos compañeros en el proyecto que están desarrollando unos sensores. Si estos sensores pues se validan y se pueden poner en un sitio y pueden pues transmitir esta señal, también adaptaremos la herramienta pues porque de forma automática se pueden incorporar estos datos en la herramienta. Eso es un poco para tener la tendencia histórica o a tiempo real si se incorporan esos equipos de la evolución de PFAS en la masa de agua. Y la última parte que tiene la herramienta es esta parte de final, aquí voy a otra pestaña por el usuario es bajando el cursor abajo, que es esta parte de recomendaciones. Al final aquí la herramienta lo que da son recomendaciones para el usuario en base al nivel de riesgo que habíamos visto antes, ¿no? Estos 5 niveles de riesgo. Un poco con la idea de que es, oye, si a mí me sale, ¿no? Como usuario, como gestor, que tengo un riesgo medio, alto, muy alto de presencia de PFAS, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Aquí se proporcionan algunas recomendaciones, el riesgo era muy bajo, por lo tanto no hay mucho que hacer, pero sobre todo son algunas recomendaciones y links a algunas guías o documentos oficiales que pueden, pues esto, en estos momentos un poco de incertidumbre, ¿no? Si ocurre una situación de estas, pues saber, oye, a quién puedo a quién puedo llamar en cuanto a administración, qué guías ya se han hecho y me pueden ayudar a tomar las decisiones oportunas para mitigar este riesgo. Y también incorporamos una parte que es que los diferentes usuarios que pueden utilizar esta herramienta faciliten información de caracterización de PFAS. De momento, como veis, lo hemos hecho a través de un correo porque un poco
uno de los objetivos de la herramienta también es incorporar información de monitorización de PFAS que sea contrastada. Entonces, esta información se envía, se hace una revisión por expertos de, bueno, pues cómo se han tomado las muestras, qué técnicas analíticas, qué resultados, y si se da por bueno, pues se publica en el mapa anterior y también, pues aquí, si es una masa de agua específica, en la evolución de PFAS. Y para finalizar, ¿no? Un poco conclusiones, pero ya habéis visto, ¿no? Aquí lo que queremos hacer con este desarrollo pues es sintetizar diferentes fuentes de datos y que de una forma fácil y ágil permita a usuarios específicos gestionar el riesgo de PFAS en espacios naturales y en masas de agua superficiales a través de estas dos pantallas, ¿no? Un mapa que da una foto muy rápida inicial de la situación en tu zona y una parte más de análisis de riesgo que permite profundizar en el riesgo de PFAS en sitios concretos, en masas de agua concretos en este caso. Y como próximos pasos, ¿no? Ana ya nos ha dicho que el proyecto acaba a finales de este año. Estamos en la validación de la herramienta en estos casos reales, pues para comprobar que lo que predice y lo que realmente hay se ajuste. Y también, ¿no? En estos eventos como el de hoy o cuando vayamos presentando la herramienta, oye, toda opinión y feedback que vayamos teniendo de potenciales usuarios finales nos es útil para seguir desarrollando, ¿no? Como se decía antes, en futuros proyectos, al final hacer esta herramienta lo más útil posible para los usuarios finales. Y nada, hasta aquí era un poco mi presentación. No sé si ahora tenéis dudas, preguntas o comentarios. Perfecto, gracias Albert. Nosotros sí te vamos a pedir el usuario y la contraseña para curiosear la herramienta porque verdaderamente es un tema importante, sobre todo ese mapa para poder ver la información disponible. Y aprovecho también para invitar a, veo entre el público gente de servicios de emergencia que evidentemente utilizan en sus ejercicios, en sus operaciones, en sus simulacros, ese tipo de productos. Animarles también a curiosear la herramienta que habéis desarrollado desde CETACUA. Yo he tenido ocasión de trabajar con CETACUA, que es un centro de investigación del agua muy importante que tenemos en este país. Hemos tenido ocasión de trabajar con ellos también en otros proyectos, igual que con la Universidad de Vigo u otras de las entidades del proyecto. Y la verdad es que todo lo que desarrollan es muy útil para las personas que gestionan este tipo de recursos y os recomendaríamos que accedáis a ver la información porque si se consiguen esas bases de datos, comentaba antes Ana, que vamos por detrás respecto a países como Estados Unidos en materia de datos y sin buenos datos es imposible hacer buenos análisis, con lo cual es importante también poder compartir ese tipo de información. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta, si es así, que hable ahora o que calle para siempre. Vamos a ver, 10 segundos. Sí, no hay ninguna pregunta. Pues nuevamente, Albert, gracias por ajustarte el tiempo y gracias por tu intervención. Daríamos paso ahora a Juan Picos, de la Universidad de Vigo. Sí, por aquí ando. Buenos días, Maese Picos. Buen día. ¿Qué tal? Muy bien, ¿os parece que comparta la presentación? A ver si si me apaño. ¿Es usted socio del proyecto AlertPFAS? Sí, la universidad es socio. Es cierto que el equipo que está trabajando más en el proyecto es del área de física y química, que están trabajando en temas de sensores para el agua. Lo que pasa es que contextualmente, pues, como se suele decir, ponga un forestal en su vida. Cuando se estaba tratando todo el tema del aspecto de los incendios y del uso, digamos, de compuestos con PFAS en incendios, pues nos pidieron al equipo que somos de la Escuela de Ingeniería Forestal también participar. Entonces, bueno, pues aquí estamos, intentando también aprender mucho en este recorrido. Dejadme un segundito que voy a compartiros la pantalla, que debería encontrar por aquí en algún momento, y me confirmáis si las estáis viendo. ¿Sí? Confirmamos que se ve perfectamente. Vale. Bueno, pues nada,
De manera muy breve, pues se me planteó la idea de que habláramos de riesgos y estrategias de mitigación. Un poco lo que voy a es atraer las dos buenas presentaciones que hemos tenido antes de Ana y de Albert a la parte de los incendios, y voy a intentar un poco de una manera más, probablemente menos detallada o menos académica, pero sí contar como alguien que buena parte de su conocimiento tiene que ver con los incendios forestales, se encuentra este aspecto de los PIFAS y un poco, bueno, cómo plantearía o estamos a plantear el proyecto en la parte que nosotros contribuimos en ella, pues este enfoque, ¿no? También antes de entrar en materia, pues muchas veces que alguien te trae una información. Juan, no sé si me escuchas. Pues esa que tenía, ¿no? Ya teníamos bastante. Sí, Sí, que sí, estamos te estoy escuchando. teniendo problemas con tu conexión. No sé si es por el ancho de banda, estás por cable, pero es como que la conexión va un poco Sí, irregular. pues no tengo cable aquí para dejarte un segundo. A lo mejor si dejas de compartir la cámara. Vale, voy a ello. Un segundito, entonces voy a dejar de compartir. Es que además solo tengo una pantalla aquí hoy. Un segundo. Nada, tranquilo, no te preocupes. Y quitamos cámara y probamos otra vez con compartir la pantalla. Probablemente sí vaya mejor. Digamos, normalmente aquí en mi despacho utilizo la wifi, que suele ir bastante bien, pero en un sitio donde de repente te cambian los usuarios en unos cientos, pues a lo mejor hay un problema. Un Si no, segundo. es que ha habido un momento en el que titubeaba la conexión, era como que sí, ¿no? Pero por eso, para que se pueda escuchar bien lo que dices. Vale, ok, pues entonces dejarme que comparta otra vez. Un momentito, ahora deberíais volver a verla y entonces seguimos. Ya la vemos, perfectamente, gracias, disculpa. Okay. Nada, no, al contrario, gracias por avisar. En estas cosas siempre uno corre el riesgo de acabar hablando solo, sin saber muy bien si le están escuchando o no. Bueno, decía que es frecuente que en cualquier ámbito de la vida, pero bueno, en las partes que nos dedicamos profesionalmente, pues alguien te venga con un problema que desconocías y casi eso te genera la primera sensación de rechazo. No me viene bien, ya tenía bastantes problemas en sí mismos como para que me añaden algo de lo cual era absolutamente desconocedor, ¿no? Y esto es un poco el aspecto de este aspecto de los PIFAS, ¿no? Que como ya se ha hablado es general en la sociedad, es decir, tenemos PIFAS en todos los sitios. Es muy probable o digamos casi seguro, que los principales productores de PIFAS no tienen que ver, digamos, mucho menos con los montes, pero ni siquiera con los incendios forestales. Es decir, bueno, estamos rodeados de PIFAS en nuestro vehículo, en nuestra cocina, en muchas cosas. Pero eso no quiere decir que cada uno en su ámbito no tenga que explorar este problema que generan estos contaminantes, ¿no? No nos valdría decir, bueno, yo me dedico a los incendios forestales, no fabrico sartenes, por lo tanto el problema es de los que fabrican sartenes que producen más que nosotros. No, el contrario, es donde nosotros podemos contribuir a evitar este problema una vez que entendemos que existe, y ya digo, ya se ha preparado, se ha expresado muy bien en las anteriores presentaciones. También, obviamente, es necesario dimensionarlo en cuanto bueno, pues a su importancia y a saber dónde son los sitios más eficaces para hacerlo. ¿Cuáles son las principales fuentes de PIFAS que se relacionan con incendios forestales? Y alguna de ellas pues ya se ha citado aquí, ¿no? Fundamentalmente, o en primer lugar, las espumas relacionadas con la extinción de incendios. Normalmente este tipo de espumas se suelen utilizar más en incendios pues, de hidrocarburos, de materiales artificiales, y los dispositivos de bomberos urbanos suelen trabajar con ellas, y los dispositivos de incendios forestales suelen tenerlas, pero suelen tenerlas fundamentalmente, en muchos casos casi como último recurso. Si hay que defender una motobomba o si hay que generar una maniobra, digamos, muy específica, digamos, sobre todo en situaciones de bastante riesgo. Porque
en la vegetación forestal normalmente se suelen utilizar otro tipo de retardantes que son de largo plazo, que son esos rojos que veis en las imágenes que normalmente descargan los aviones de carga en tierra, por ejemplo, y lo que buscan es frenar la combustión del incendio cuando el frente de llamas llega a la zona que hemos tratado, ¿no? Y nos permite generar unas fajas para ayudar al control de los incendios, a su perimetrado en aquellos lugares donde no pueden operar otro tipo de medios, como pueden ser pues, la maquinaria o las propias brigadas a pie, ¿no? Esos componentes, esos que además no es que sean rojos, sino que los pintamos de rojo para que se puedan ver bien, sobre todo en las descargas aéreas, no suelen o no deben llevar pifas. Después ya hablaremos en una de las diapositivas de la norma que los rigen. Pero eso no quiere decir que no se tengan disponibilidad de componentes que sí la llevan, como el caso de las espumas, para operaciones, sobre todo que tienen que ver con interfaz urbano-forestal, y hablaré algo también del mismo. Por tanto, sí que hay ahí un potencial riesgo, una potencial fuente relacionada con incendios y con incendios forestales en particular, que podría ser una fuente de pifas que eventualmente también, bueno, pues pudiera incluso llegar a afectar a larga distancia, sobre todo por la movilización a través de los recursos hídricos, ¿no? Y al final el agua va a ser capaz de arrastrar este componente, pues no va a quedar localizado en el sitio que lo hemos aplicado, sino va a llegar a muchos sitios, y además a través de ese agua, pues si encima es de abastecimiento, va a poder llegar incluso pues, al ser humano. Otra fuente muy importante y no menor en muchos casos no es la espuma que utilizamos para controlar estas, sino las propias combustiones. Cuando arde vegetación forestal, en el fondo la biomasa forestal no deja de ser carbono, hidrógeno y oxígeno, y bueno, pues suele tener una capacidad de combustión o unos productos de combustión relativamente básicos, ¿no? Pero cuando el fuego está afectando a materiales artificiales y en un mundo en el cual pues, nos hemos ido rodeando, digamos, de plástico o de tratamiento sobre textiles o de tratamiento sobre superficies, muchas veces buscando que ardan mal o buscando que sean resistentes a cambios de temperatura, de calor, etcétera, bueno, pues estamos aplicando productos que obviamente, digamos, lo mejor y lo peor que tienen los PFAS es que son útiles, y por tanto al ser útiles se han utilizado ampliamente, ¿no? Por tanto, en un incendio de lo que nosotros llamamos interfaz, que el fuego viene de una zona externa a la zona construida artificial y afecta a ese límite entre lo construido y lo, llamémoslo así, silvestre o rural, en lo que llamamos esa interfaz urbano-forestal o rural-urbana, pues obviamente ahí empiezan a aparecer materiales comprometidos que ya no son meramente biológicos. Y ahí empezamos a encontrarnos, como veis ahí en esa imagen, pues un coche ardido. Los coches tienen un amplio uso precisamente porque no dejan de ser un motor térmico. Digamos, están basados muchos en temas térmicos, evitar combustiones o evitar propagaciones de ese calor o de una potencial llama dentro del coche es muy importante, y obviamente pues, los PFAS son muy utilizados en muchos de sus componentes, pero en nuestras casas, en nuestros textiles y en cualquiera de estos efectos. Por tanto, esta combustión va a ser fuente de PFAS. Independientemente de que no usemos ninguna espuma para controlarla, vamos a tener producción de muchos componentes nocivos, pero entre ellos los PFAS. Y esto también nos lleva a una discusión de hasta qué punto, si yo utilizo una espuma, aunque tenga PFAS, para evitar que un producto que va a generar una combustión con PFAS, ¿dónde está el balance? ¿Dónde gano o dónde pierdo, ¿no? Yo no sabría ahora mismo responder a esta pregunta, pero obviamente deberíamos tener eso en cuenta en las operaciones que se vayan a realizar. En algún momento pues es necesario o puede llegar a ser necesario utilizar una determinada espuma. Hay que hacerlo de manera sabia y asumiendo que el balance, en este caso de riesgo incluso de producción de PFAS, es menor utilizando muy localizadamente un elemento que los pueda tener, ¿no? Parece paradójico, pero podría ser el caso, antes que una propagación, pues que en vez de quemar una casa o un coche, pues queme 1000 casas o 1000 coches, ¿no?
Aparte de la mera combustión, los humos y las cenizas que se aerolizan, que pasan a ser aerosoles, pues permiten que transportemos en esas combustiones, al final el humo no deja de ser una combustión imperfecta, se transporten a largas distancias e incluso afecten a la salud de las personas, ¿no? Por inhalación. Hemos visto imágenes de algunas grandes ciudades pobladas, cubiertas por el humo de incendios forestales, pero también los hemos sufrido especialmente, digamos, de manera más cercana este verano, que aunque lo que estaba ardiendo eran zonas más o menos de montaña, más o menos rurales, el humo estaba siendo desplazado a grandes distancias y muchas personas estaban expuestas al mismo. Bueno, pues ese humo lleva muchas cosas complicadas, pero entre ellas también puede estar siendo una fuente de PFAS, ¿no? Por tanto, bueno, pues es otra de esos aspectos que tenemos que considerar y analizar. Es cierto que esto ya era un problema antes de saber, y yo lo consideraba un problema antes de saber la mera existencia de estos compuestos, pero estos compuestos lo que le generan es una mayor importancia, una mayor precaución en el caso de que se den estos eventos. Ya no solo tenemos que estar analizando hacia dónde va el incendio en el territorio, sino cada vez más nuestros analistas también tienen que estar analizando hacia dónde va el humo de esos incendios, ¿no? Precisamente porque puede haber medidas que se tengan que tomar a muy larga distancia por culpa de la existencia de un gran incendio. Obviamente, más incendio, más intenso, más grande, es el que realmente está generando esos problemas. Un incendio de 1 hectárea en un área meramente forestal, pues no va a generar estas circunstancias. Pero estamos viendo incendios de decenas de miles de hectáreas, digamos, con intensidades y efectos mucho más allá de los meramente afectados por las llamas. Y otro no menor es que una parte del material que utilizan los bomberos forestales y las personas que están sometidas al riesgo, digamos, del fuego, por la propia utilidad que tienen estos compuestos, pues su propio equipo también hasta cierto punto puede llevar una capa o una parte de sus componentes basados en PFAS y por tanto la degradación de esos mismos textiles, de ese mismo equipo, la impregnación de esos materiales que hemos dicho antes que pueden producir de la combustión en el propio equipo, puede estar generando un riesgo adicional a los operativos de incendios, a los combatientes, ¿no? No solo van a ser los PFAS los que están teniendo estos problemas, ya se han determinado otros riesgos que tienen que ver con el tratamiento de los equipos y, por tanto, que los equipos estén lo más, vamos a decirlo así, nuevos posibles, menos degradados posibles, es importante, pero también que se gestionen cómo se limpian, cómo se llevan esos equipos, ¿no? Las personas que salen del incendio y lavan en su lavadora en su casa el equipo o los textiles que lleven, pueden estar generando o llevando algunos componentes nocivos, entre ellos los PFAS, a su propia casa, ¿no? O mezclándolos incluso con, no voy a decir ya directamente en la misma lavadora que la ropa de sus hijos, porque, digamos, ya nadie se le ocurre mezclarlo, pero lo está llevando cerca y al final en esa lavadora o en ese desagüe va a quedar probablemente parte de esto. Y eso significa también un trabajo muy complicado para conseguir cómo la gente trata a los equipos, dónde se los cambia, tiene que haber bases para que la gente pueda mantener el equipo como se ve allí. Al menos, bueno, los vamos a dejar allí confinados, pero no vamos a andar trasladándolos y mucho menos a sitios tan delicados como puedan ser pues las propias casas u otro tipo de lugares, ¿no? Esto no es un problema menor, probablemente no es tan espectacular o no tan importante como el caso de las espumas o de las combustiones, pero obviamente si nos metemos a hacer esto, vamos a hacerlo bien y vamos a pensar también en las personas que están en este riesgo. Y os voy a enseñar un trabajo que es muy reciente, pero creo que es muy significativo, en esta revista médica, ¿no? El Morbidity and Mortality Weekly Report, ya la revista ya mete miedo el título, ¿no? Pero han hecho un seguimiento de las concentraciones de PFAS en los, como dicen los americanos, first responders, o la gente los servicios de emergencia que llegaron al incendio de Maui
sobre todo el de La Jaina, en 2023, un incendio relativamente famoso. Bueno, pues ellos han hecho el análisis y os voy a enseñar un poco sobre los resultados, porque independientemente de lo que sospechamos o lo de que creemos que pueda ser un riesgo más o menos informe, ¿no? Teórico, bueno, pues llevo esta temporada que estoy trabajando en este proyecto también intentando revisar qué se está publicando al respecto de esto, y esta ha sido una de mis hallazgos. Ya digo, veis que es del 6 de febrero, o sea, hace 20 días que se ha publicado este estudio, ¿no? Este es el incendio los incendios de Hawái del año 23, de agosto del 23, entre el 8 y el 16. Fundamentalmente el más grande y destructivo fue el que ocurrió en la ciudad de La Jaina. Veis ahí la fotografía aérea de cómo quedó la ciudad y algún detalle. Es un incendio que al final quemó en superficie menos de 7.000 hectáreas, bueno, entre 4 incendios, ¿no? Y realmente este año que hemos tenido incendios de prácticamente 40.000 hectáreas, pues no parece un incendio muy grande. Lo que sí que ocurrió es que es un incendio que prácticamente discurrió buena parte de él por zona urbana con grandes daños y con un número de más de 100 muertos y más de 2.000 estructuras, casas, etcétera, destruidas, ¿no? Se calcula en ese momento que el incendio generó 5.500 millones de daños de dólares, ¿no? Por el billón norteamericano, pero para nosotros serían 5.500 millones. Bueno, es un incendio que nos impresionó mucho, sobre todo no solo por los daños humanos, pero también por el grave daño económico. Y es cierto que como la realidad nos está poniendo en nuestro lugar, pues también creo que ya vimos el año pasado el de Palisades con daños, si no personales, pero sí, al menos económicos, incluso bastante mayores, ¿no? Esta tendencia de que de vez en cuando, cada un par de años, siempre acaba un incendio poniéndonos en nuestro sitio, nos está avisando de que esto no es una cosa coyuntural, es una cosa estructural. Bueno, pues este incendio, lo que se ha hecho ha sido un análisis, digamos, de salud, sobre las concentraciones de PFAS de cada uno de los first responders. Os he puesto ahí dos grafiquitos, ¿no? Veis ahí en el de la izquierda las concentraciones de los PFAS en miligramos por litro que tenían en el serum, ¿no? Lo que es el análisis que ellos tuvieron en sangre, y veis ahí bomberos, el departamento de policía, los oficiales de seguridad oceánica o marítima. Obviamente en La Jaina también muchos de los servicios de emergencia procedían de los que estaban en el puerto, etcétera. De hecho, el puerto también ardió. Y luego habría otros empleados de servicios públicos, ¿no? Seguramente líneas eléctricas y otro tipo de infraestructuras comprometidas, ¿no? Y veis ahí cuáles son las concentraciones que se les han medido. Y arriba el threshold, el umbral a partir del cual se considera un problema clínico la concentración de PFAS, ¿no? Y veis que son esos 20 miligramos litro. Y bueno, pues efectivamente los bomberos, no se ve muy bien porque tengo por ahí la moleculita esa verde, pero fijaros que los bomberos sí que hay algunos, al menos algunos de los puntos dieron por encima del umbral crítico. En general no estaban, ¿vale? Pero sí que claramente los bomberos estaban teniendo al menos datos medios y variación mayores que otros first responders, que otros servicios de emergencia en esa situación. Pero realmente a mí el que me ha generado más reflexión o más alerta es el gráfico de la derecha, en el cual lo que han hecho, han cogido a los bomberos y les han hecho esa misma medición, pero con el número de años en el que estuvieron trabajando como bombero. Y fijaros que ahí sí que claramente la gráfica indica que con el tiempo esas concentraciones tienden a aumentar, ¿no? Es decir, hay un efecto, digamos, de permanencia o de acumulación en los bomberos en cuanto a PFAS en su organismo. Es cierto que si veis en este de menos de 5 años os encontráis ese outlier, ese punto por encima incluso del límite, que probablemente pues es gente que a lo mejor pues empezó a trabajar malamente en el año 2003 cuando se encontró el propio incendio grande, ¿no? Seguro que tiene que ver con un evento especialmente complicado como fue este. Pero si cogemos estructuralmente el gráfico, lo vemos así de izquierda a derecha, vemos
que realmente la tendencia es bastante clara al respecto de que los PFAS pueden ser una acumulación a largo plazo en el personal de incendios, y es algo que, como parece obvio, deberíamos prevenir. También incluye, pues os he puesto ahí cuatro líneas sobre lo que concluye el estudio, ¿no? Hubo más concentración de PFAS en bomberos que en otros grupos intervinientes. Es cierto, ellos están mucho más cerca de la combustión. Es cierto, ellos llevan estas espumas, y es cierto que ellos llevan también el material que puede tener más concentración de PFAS, con lo cual hay razones para confirmar eso que decíamos en las primeras diapositivas. Ellos incluyen que, ojo, que también, igual que podemos cualquiera de nosotros tener alguna concentración ya de PFAS en nuestro organismo, pues ellos también, independientemente de los incendios, pueden tener otras fuentes, pues lo que comen, lo que beben o donde están, ¿no? Más allá de los propios incendios. Pero bueno, vemos que hay esa tendencia de que a mayor tiempo en incendios, más concentración, también indica eso, independientemente que eso también significa más edad, y por tanto también podría ser acumulación de otras fuentes. Y obviamente ellos plantean que claramente tenemos que seguir intentando entender más cómo funciona esto para, pues para tener más controlado este riesgo ocupacional, ¿no? Y bueno, y registrar las actividades y empezar a medir y empezar a entender precisamente las cosas para poderlas minimizar o prevenir en la medida de lo posible. Pero esto es un ejemplo, esto es un evento bastante conocido donde se hizo esta medición, y creo que, bueno, pues es algo como mínimo a lo que deberíamos ir, ¿no? Un poco para que veáis este contexto de si hemos dicho que esta combinación de interfaz urbano-forestal, utilización de determinados productos tanto en la extinción como en la defensa puede ser importante, pues un poco para que veáis, como ya dijo Ana, pues la zona, digamos, del oeste de la península ibérica tiene muchas papeletas para poder ser un área donde por reiteración de incendios pues estén dando estas circunstancias. Un poco ver cómo en 2025, de hecho en el gráfico este que veis, el mapa, en rojo tenéis los incendios de 2000 a 2024, y en azul los incendios de la campaña de 2025. Os voy a enseñar algunas cosas que pasaron en la zona de Orense. Este es el incendio de Oimbra, y cada punto rojo en gris oscuro se ve la zona ardida, y cada punto de esos rojos es una construcción. Vale, como podéis ver, pues la afección sobre eso que llamamos interfaz urbano-forestal pues ha sido bastante grande. Esa concentración que veis como en el centro a la derecha de puntos rojos es el ayuntamiento de Berín. Vale, pero bueno, veis que hay un montón de pueblos. Una de las cosas que complicó mucho la extinción este año, al menos en los incendios de aquí de Galicia, es que los incendios llegaron muy pronto a áreas construidas, y hubo muchos pueblos que defender. De hecho, este es otro de los casos. Este es el incendio del Arauco, el más grande que tuvimos en 2025, que afectó a Galicia. Es cierto que afectó también a un trozo de Zamora y a un trozo de León, sobre todo a León, pero de los que hubo o los que afectaron parcialmente a Galicia, este fue el más grande. Y igual, veis ahí, cada punto supone una vivienda, una construcción. Estoy intentando ver si el cursor se ve. No sé si dejadme un segundo, voy a ponerlo así, que yo creo que sois capaces de ver el puntero, ¿no? Se ve, Juan, se ve el puntero. Bueno, pues esto que veis aquí es Arrúa, el ayuntamiento de Arrúa. Este es el ayuntamiento de Obarco, ¿vale? Y esto que veis aquí, después me referiré a él, son dos pueblos. En 2022, y Ferran lo conoce porque también estuvo muy cerca y por esta zona conmigo viendo los incendios del 22, donde veíamos dónde habían ardido casas, ¿no? Y obviamente decíamos, bueno, ahora estamos viendo que están ardiendo casas, algún día arderán pueblos enteros, ¿no? Bueno, pues aquí hubo dos pueblos que ardieron prácticamente enteros en estas dos zonas, en Vilamartín de Valdeorras, San Vicente de Leira. Pero además, y también pongo esta imagen porque toda esta zona es una zona donde hemos hecho los muestreos de PFAS a lo largo del ALERT PFAS. Esta zona de aquí, alguna de estas construcciones, pues es un vertedero de restos o de residuos de una industria de la automoción que fabrica textiles, asientos, etcétera, y que además utiliza muchos PFAS, ¿no?
Al final el incendio forestal hizo que ese vertedero estuviera ardiendo durante casi 20 días. Por tanto, llega un momento en el cual, pese a que desde el punto de vista forestal entendemos que la producción no es muy grande, los incendios forestales acaban generando estos problemas en llegar aquí. Poco para que tengáis idea de las magnitudes, se tuvo en Galicia que defender casi 500 núcleos de población de estos incendios, realmente dañadas, es decir, quemadas, con cierta gravedad. Solo ha habido 150 y 170 viviendas, muchas de ellas concentradas en esos dos núcleos que os voy a contar ahora. Pero si contáramos cuántas viviendas o cuántas construcciones había dentro de los perímetros o a menos de 100 metros de los perímetros, asumiendo que esas son las que podemos llamar viviendas amenazadas, ¿no? O construcciones amenazadas, si tengo el frente de llamas a 100 metros o he quedado en la zona quemada, rodeada, pese a que mis casas son casas muy del rural de Galicia, muy basadas en piedra, tejados de pizarra, etcétera, es decir, no son fácilmente combustibles, pero obviamente estuvieron amenazadas cerca de 11.000 viviendas, 11.000 construcciones, ¿vale? De las cuales 10.000 eran viviendas y servicios auxiliares, ¿vale? Esto significa que esto de la interfaz no es algo etéreo, no es algo que a veces pase. Este año hemos tenido una interfaz de muchos kilómetros y con muchas viviendas. Es cierto que el daño no ha sido demasiado grande, suficiente el uso de medios y de defensa de estos núcleos. También es cierto que estamos trabajando en estos incendios en una zona bastante rural todavía, pero si estos incendios hubieran ocurrido 50 kilómetros al oeste, estaríamos ya en una zona de una urbanización mucho más moderna, con peores materiales seguramente y mucho más dispersa, ¿no? Con lo cual, bueno, no me gustaría a mí ni siquiera pensar en esa circunstancia. Este es el ejemplo de las dos zonas donde veis ahí marcadas las viviendas. En rojo es la zona quemada, en naranja sería la zona de las fajas de defensa de biomasa que establece la legislación. Fijaros que por debajo están las parcelas catastrales y como cualquier poco en esto, ya os podéis imaginar el que supone intentar mantener todas esas fajas de defensa. Y además este pueblo tenía otro problema, que es que su vía de salida no era practicable porque una cantera había generado un derrumbe y tenía la carretera cortada para salir. O sea, bueno, un ejemplo paradigmático de que en estas crisis, cuando todo se puede torcer, se va a torcer, ¿no? Bueno, pues esto que veis es cómo ha quedado el pueblo, es decir, prácticamente pues es más fácil contar las casas intactas que las casas ardidas. Por tanto, aquí hubo mucha combustión de materiales no forestales, que además con mucha complicación para moverse en un núcleo, como podéis ver, como este, y por tanto, bueno, pues ha habido también seguramente pues emisión y luego deriva después de las lluvias de muchos compuestos de esa combustión, incluso probablemente también muchos PFAS también. Es decir, esto de la interfaz no es algo que puede pasar, es algo que ya está pasando y que además todo apunta a que va a ser mucho mayor, ¿no? Este es un estudio sobre precisamente esta interfaz, y un poco la tendencia es, bueno, pues el aumento que ha habido entre 2000 y 2010 en estas afecciones a la interfaz. Fijaros que está calculado ahí en 10 elevado a 5 kilómetros cuadrados, esto está calculado en el mundo, vale, pero como veis, pues eso, ha calculado que en el mundo desde 2000 a 2020, pues prácticamente esas áreas de interfaz han aumentado pues un 30 y pico %, fundamentalmente debido al aumento urbano, ¿no? Que sería más 31 entre el 2010 y el 2020, ¿no? Y esta tendencia va a seguir, es decir, el interfaz no ha venido aquí, digamos, de paso, ha venido a quedarse y ha venido a complicarnos mucho la vida en estos grandes incendios en el territorio. Por acabar, ¿qué podemos hacer, ¿no? Vale, hemos entendido el problema y vemos que hay muchas cosas que ocurren, ¿no? Y voy a intentar en la medida de lo posible también establecer las sinergias con las cosas normales, ¿no? Porque lo primero que deberíamos hacer, bueno, vamos a tener, ¿cuáles van a ser nuestras fuentes de PFAS? Ya lo he dicho, y el humo, probablemente, bueno, las espumas si las utilizamos,
los materiales artificiales que entren a combustionar, y también pues, materiales que tengan los medios de extinción, o incluso los vehículos. Yo quiero que una motobomba que tenga que trabajar en condiciones de muy alta temperatura, pues probablemente haya muchos productos basados en PFAS que me puedan ayudar a bajar partes de su riesgo de combustión, ¿no? Por tanto, no solo lo utilizamos en la ropa de los bomberos, sino también las utilizamos a veces en materiales que usamos para la extinción de incendios. Y aparte de que se pueda producir por ahí, pues va a acabar en los recursos acuáticos o los recursos hídricos, tal y como nos contó Albert, ¿no? ¿Y cómo enfrentarnos a esto? Pues lo primero es lo que va a ser bueno en todo caso. Oye, si puedo prevenir el incendio, obviamente también estoy previniendo la necesidad de emplear algún material que pueda tener estos PFAS. Por tanto, cada vez más nuestros trabajos, y obviamente yo lo voy a defender porque sé en lo que trabajo, ¿no? Pero nuestro trabajo para prevenir incendios no son un mero trabajo forestal. Estamos previniendo, conservando espacios naturales, previniendo daños directos sobre personas, pero sobre todo estamos previniendo daños indirectos sobre personas y otros espacios muy complicados, ¿no? Por lo tanto, esto nos indicaría que deberíamos prevenir el incendio lo más posible, deberíamos prevenir todo lo que pudiéramos la afectación de los incendios forestales y rurales a las áreas de interfaz, es decir, hay que trabajar en reducir, en lugar de aumentar, esa zona de contacto, y por tanto significa urbanizar con criterio, no empezar a sembrar construcciones o instalaciones o industrias casi, vamos a decirlo así, casi aleatoriamente por el territorio, sino intentar reducir. Cuando podemos concentrar las viviendas o las instalaciones, podemos embolsarlas, entre comillas. La interfaz es mucho menor que si esas construcciones están dispersas, con lo cual esa tendencia a dispersarnos, a ir haciendo y ir metiendo construcciones hacia las áreas forestales, las tenemos que intentar controlar, entendiendo que eso va a ser una fuente no solo de problemas paisajísticos, no solo, sino de riesgo para las personas y de necesidad de aparecer allí a intentar hacer operaciones de último momento para salvar esos bienes o esas personas. Y en la medida de lo posible, si no nos queda más remedio, si hemos tenido ya el incendio y hemos tenido un incendio que nos afecte de interfaz, intentar minimizar el uso con compuestos con PFAS, ¿no? Y ahora hablaremos de otros productos alternativos, pero solo utilizarlos en los casos donde realmente no tengamos otra alternativa. Y entre ellos, pues una de las maneras mejores de reducirlo es utilizarlos en los sitios donde nos lo podemos permitir, que pueden ser, por ejemplo, todo el tema de entrenamientos. ¿Eso significa que no hay que entrenar? No. Eso significa que no tenemos que entrenar siempre, y permítame el símil casi militar, con fuego real. Es decir, podemos aprender a disparar con balas de fogueo, ¿no? Podemos aprender a manejar espumas sin que esas espumas tengan PFAS, porque no necesitamos estar generando un impacto y podemos estar aprendiendo de la misma manera, ¿no? Yo creo que ahí hay una parte importante. Nadie, para entrenar los bomberos en el aeropuerto, nadie quema un avión. ¿Vale? Pues van a un sitio, utilizan un coche viejo o hacen cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. No tenemos por qué utilizar exactamente, digamos, las espumas que debemos reservar solo para los casos extremos donde no tengamos otra alternativa y la compensación de lo que evitamos sea mejor de lo que creamos. Por lo tanto, ahí hay un margen. Otro Juan, sería... Juan, disculpa, 2 minutos. Sí, ya esta es la última diapositiva. Desarrollar productos alternativos. Vale, empieza a haber ya productos relativamente eficientes que pueden sustituir a los PFAS, como estos SSFs, que son sin flúor, espumas sin flúor, que podrían llegar. Por tanto, hay que invertir en conocimiento y en desarrollo tecnológico para estos productos. Después hay que saberlo. Hay que saber, el que es responsable de operaciones, cuáles son los riesgos de la utilización de determinados productos al medio y a las personas, sobre todo a aquellas del operativo. Un responsable de operaciones es también responsable de la seguridad de su gente, pero no solo de la seguridad de las llamas, sino de la seguridad de otro tipo de exposiciones. Por tanto, hay que saberlo, y estas jornadas valen para que todo el mundo empiece a ser sensible
con este riesgo y dentro de nuestro esquema de toma de decisiones tenerlo en cuenta. Y después deberíamos ya, como bien ha dicho Albert en el caso de las aguas, pero en el punto de vista de salud laboral deberíamos ya empezar a monitorizar y a analizar dónde o cuánta cantidad pues estamos expuestos de PFAS, sobre todo también pensando en salud laboral a las personas que forman parte del operativo. Este trabajo que han hecho los norteamericanos a mí me parece encomiable al respecto de que no podemos esconder la cabeza como la avestruz pensando que, bueno, ya tengo muchos problemas, esto no quiero que sea un problema añadido. Bueno, pues lo es. Aunque no lo quieras ver, lo tienes y por tanto ya tienes una responsabilidad de actuar sobre él. Solo deciros que efectivamente ya en España se estuvieron haciendo cosas, al menos en los restaurantes a largo plazo, la norma sí que condiciona que no se puedan utilizar retardantes forestales a largo plazo con PFAS. Obviamente el trabajo que ya planteó Ana, hay que analizar que esto esté ocurriendo así, pero bueno, creo que estamos en el camino de, una vez identificado el problema, con cosas relativamente modestas, pero todas en el mismo sentido, minimizar los PFAS. Y nada más, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias porque ha sido muy interesante. Me quedo con el dato de que de 10.925 viviendas amenazadas, solo se os han quemado 170. Eso habla muy bien de la buena gente que tenéis apagando incendios en Galicia, que es la región de Europa, junto con Portugal, que se come los marrones más complicados. También Castilla y León este año ha sido terrible. Pero eso habla bien de cómo se plantean las operaciones y de que efectivamente a veces para poder salvar un brazo hay que cortar un dedo, con lo cual el balance es fundamental. Bueno, estamos acabando. No sé si hay alguna pregunta de alguno de los participantes. A Juan, no sé si alguien quiere plantear alguna pregunta. No. Bueno, pues entonces nos toca a nosotros concluir. Voy a ser muy breve porque la idea es, si alguien quiere al final plantear alguna cuestión, que pueda hacerlo. No sé por qué no responde esto. No, pero es que vale, sí. Vale. Bueno, que los incendios están empeorando, eso lo sabemos todos. Entiendo que toda la gente que se conecta a este taller es consciente de que esto no es un volcán, esto es un incendio forestal y está teniendo, lo más parecido a esto que se me ocurre en la naturaleza es el flujo piroclástico de un volcán. Las estadísticas nos demuestran, esta gráfica de aquí arriba solamente indica que cada vez esta curva son las olas de calor y a pesar de las olas de calor, estas son las hectáreas quemadas en nuestro país año tras año. El dispositivo de extinción ha conseguido bajar la cantidad de hectáreas quemadas. 2022-2025 es un repunte, ya supone un repunte. Sin embargo, la superficie de los grandes incendios forestales va a arder, va increciendo, con lo cual vamos a tener un problema cada vez más grave con los grandes incendios forestales. El año pasado fueron 65, cuando en 2022 fueron 57. Entonces vamos a peor en ese sentido por la paradoja de la extinción, que dice que cuanto más bueno eres apagando incendios, peores incendios van a tener. Esto fue lo que ardió, en 2022 en España. Estos fueron los grandes incendios de 2022 y estos fueron los grandes incendios de 2025, con lo cual es importante poner el foco, como ha comentado Juan, en esa zona de interfaz con la forestal donde lo urbano y lo forestal conviven y requiere de modelos de protección diferentes. Claro, yo comentaba con Eva durante los talleres, si me vas a quitar una herramienta, como son los PFAS, que son muy efectivos, las espumas, cierto tipo de espumas, me tienes que dar una alternativa. Afortunadamente, como ha dicho Juan, estamos en el buen camino con esos productos sin flúor que también van a tener características similares desde el punto de vista de la capacidad operativa de las unidades. Porque cuando educamos a las unidades en la Escuela Nacional de Protección Civil, que es una diapositiva sacada del curso de operaciones de defensa de zonas de interfaz con la forestal de la Escuela Nacional de Protección Civil, se plantea el verificar y listo, llamo, no hay nadie, me voy, preparar y listo, echo espuma alrededor del pueblo, de la casa y me voy, o preparar y defender, me fortifico en esa posición y me quedo a defenderla. Pero es importante entender que a veces eso puede ser contraproducente. Yo creo que la línea más interesante es la de no utilizar espumas salvo que sea estrictamente necesario, sobre todo si son de las que llevan PFAS, también por la seguridad de la salud del personal.
pero hay situaciones como esta en las cuales pues, se nos agota la caja de herramientas. Tenemos poco tiempo, tenemos pocos recursos y hay que hacer algo. ¿De acuerdo? Entonces hay que encontrar ese punto de equilibrio. Evidentemente, el uso de herramientas en las zonas de interferencia forestal tiene que pensarse que si yo utilizo una espuma aquí, por ejemplo, luego esa espuma, si el fuego no llega, se queda ahí. Con lo cual, en función de la espuma que yo haya utilizado, puede ser un problema de salud pública para la gente en esa fase post-incendio. Este es un caso de uso que nos facilitó gente de la Xunta, de Galicia, el uso de espumas en la zona de interferencia forestal con infraviviendas. Eso luego, ya estaba bastante degradada ambientalmente la zona, pero lo que vienen a hacer este tipo de espumas, si no son de las adecuadas, es que contaminan todavía más la zona en un momento dado. Y el uso de retardantes, nosotros a la hora de entrar en este proyecto nos planteamos el hecho de decir, bueno, vamos a hacer una estimación de máximos de cuánto estaríamos contaminando al año en, por ejemplo, operaciones aéreas con el uso de retardantes. Y para eso lo que hicimos fue irnos a buscar los datos del Ministerio y los diferentes usos que se hacen en incendios forestales de ese tipo de espumas. Hicimos un análisis de cuántos medios aéreos utiliza este país, que utiliza muchos en comparación con otros países como Estados Unidos, del orden de 9,7 aeronaves por cada millón de hectáreas, cuando los americanos no llegan a 2 aeronaves por cada millón de hectáreas. Y desde el año 2022 el MITECO ha dado datos, por ejemplo, cogemos el año 2022 para el análisis, de se habían realizado 2.590 intervenciones de extinción de incendios forestales, lo cual había supuesto 40.000 descargas sobre las llamas por parte de medios aéreos del Ministerio. Este dato, por lo que comentábamos antes de los datos, por la ponencia que ha hecho Albert y lo que comentaba Ana, ha costado mucho de conseguir porque no hay datos de las comunidades autónomas pormenorizados, o al menos no están accesibles al público, del número de descargas que se llevan a cabo con medios aéreos propios, etc. Entonces lo que hicimos fue ver todas esas descargas, donde se habían producido y toda la historia, e hicimos un cálculo rápido. Cada descarga cubre, en función de la velocidad, la altura, etcétera, entre 0,4 y 0,9 hectáreas por descarga. Empleando la mayor superficie, con menor densidad, se estaría hablando de 36.000 hectáreas que han tenido una posible afectación en ese sentido con esas descargas, ¿vale? Es decir, estaríamos hablando de una superficie muy pequeña en un país como España que tiene 27,5 millones de hectáreas. Claro, el problema es que si eso está en la cabecera de una cuenca hidrográfica, de un embalse, etcétera, sería un problema para ese tipo de contaminación que se queda latente después del incendio forestal. Con lo cual, la superficie máxima afectada por descargas de medios aéreos con espumas, que además sabemos todos que no todas las descargas se llevan a cabo con espuma, sería un 0,13 del total de la superficie forestal española, con lo cual es importante. Y respecto al quemado, un 13% de la superficie quemada podría haber tenido afectación, en este caso, por las espumas, ¿de acuerdo? Acabo ya. Esta es la lavadora de nuestra base. Cuando tú vuelves de una intervención o de un curso o de una quema o de cualquier historia y lavas los EPIs, esto es lo que sale de la lavadora, ¿de acuerdo? Con lo cual es importante esa descontaminación que comentaba, esta fotografía es de hace relativamente poco, que comentaba Juan, es importante todo el tema de descontaminación de los EPIs también por este tipo de sustancias. Y es cierto que el sector sí tiene una mayor conciencia respecto al tema del cáncer, con lo cual para nuestra salud es importante tomar conciencia de ese tipo de cuestiones de los PFAS, ¿de acuerdo? Pues nada, por nuestra parte, poco más, salvo que haya alguna pregunta o alguna intervención ahora al final. Gracias por haber asistido a este taller del proyecto Alert PFAS y todos los materiales os recordamos que están en la página web del proyecto y que podéis contactar con nosotros para cualquier cuestión acerca de este tipo de sustancias que cada vez más debemos tomar conciencia sobre su importancia en las intervenciones. ¿Alguna pregunta? Gracias a vosotros. Bueno, pues en caso de que no haya ninguna pregunta, gracias a los participantes, gracias a Amara, gracias a René, gracias Juan. Y nada, nos vemos en próximas actividades del proyecto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Gracias. Nada,